Hay muy pocas reglas estrictas en este universo. Ciertamente, menos de lo que nos gustaría creer. Claro, nos hemos construido una pequeña y cómoda sociedad moderna, bajo la falsa pretensión de que alguna vez estamos verdaderamente en control de algo de ello, demasiado seguros de que nada que exista fuera de nuestros ámbitos de comprensión puede hacernos daño. He tenido una experiencia que sugiere lo contrario recientemente, una que te relataré. Mucho de ello, todavía lo estoy procesando. Todavía procesándolo mentalmente. Por lo tanto, no abordaré esta narración de una sola vez, sino más bien, paso a paso. Siento que es importante, no solo para mi propio bienestar mental, sino también para tu propia conciencia, asegurarme de que no se me escape ningún detalle. Sé que suena a cliché, pero realmente hay algo de lección en todo esto, al menos, creo que sí. Esto comenzó hace un poco más de una semana, en una calurosa noche de verano en la ciudad de Sydney. Era tarde cuando finalmente salí de la oficina, poniendo fin a otra semana de trabajo completamente monótona. Esto no era inusual, por supuesto. Una carrera corporativa en el CBD de Sydney puede parecer un sueño para algunos, y probablemente lo sea para los señores en los pisos superiores, pero la realidad para la mayoría de nosotros es que las largas horas rara vez se corresponden con nuestros salarios. Esta noche, había tenido la suerte de solo ceder 2 horas y 15 minutos de mi propio tiempo. Desde hacía mucho tiempo había aprendido a considerar esto como la norma y no quejarme, así que sin pensarlo más, me dirigí al ascensor y presioné el botón de llamada. Un resonante DIN anunció su llegada al 7º piso, y entré rápidamente antes de presionar el botón para el piso de abajo. Quería salir de este viejo y sombrío edificio, había sido una semana larga, y estaba ansioso por ir al Helm Bar por unas cervezas frías antes de irme a casa por la noche. Una vez más, otro pitido del panel digital del ascensor, y salí. Le hice un rápido gesto de reconocimiento a Berry, el guardia nocturno, antes de pasar mi tarjeta y abrir la puerta a una ráfaga de aire caliente y húmedo. Y así concluyó el último día de normalidad que jamás conocería. Como estaba planeado, me dirigía de Helm Bar, uno de mis lugares favoritos, y siempre un buen sitio para la hora feliz. Me pedí una bebida, conseguí un reservado y me senté a mirar el puerto. El agua está maravillosamente tranquila a esta hora de la noche, con no muchos barcos aún operando. Bebiendo mi cerveza, levanté una ceja al notar algo extraño. Una niebla. Eso ciertamente no era habitual en esta época del año, y sin embargo ahí estaba, una niebla claramente definida asentándose sobre Darling Harbour. Seguí observándolo durante la siguiente hora más o menos que estuve allí mientras se volvía cada vez más denso, continuando su expansión hacia arriba y hacia abajo en la superficie del agua. En este punto, sin embargo, estaría dispuesto a atribuirlo al efecto de una copa de más que había estado tomando. El grito del cantinero de última llamada finalmente me hizo pensar que era hora de moverme y volver a casa. Hice una señal con la mano desde el bar indicando mi partida, antes de bajar las escaleras y dirigirme de nuevo a los muelles para tomar el ferry de regreso a casa. Decidí caminar junto al agua esta vez, la brisa constante en el puerto era un agradable alivio del insoportable calor. Mientras paseaba, no pude evitar notar esa niebla de nuevo. Se había vuelto aún más densa, y me preguntaba si los ferries seguirían funcionando con esta falta de visibilidad. Aceleré un poco el paso, comenzando a trotar y corriendo por la rampa en los muelles de Barangaroo, no quería perderme posiblemente el último viaje a casa. Afortunadamente, allí estaba, justo llegando cuando bajaba la rampa, pasando mi tarjeta por las puertas. Esperé a que los pasajeros que desembarcaban se bajaran, antes de subir a bordo y tomar asiento dentro. Mirando por la ventana del lado de babor, vi cómo la tripulación retiraba la rampa y aseguraba las puertas, antes de que el ferry se alejara del muelle y se dirigiera hacia el puerto. Al hacerlo, me di cuenta de que había cometido un gran error. Este ferry iba en la dirección opuesta. Maldita sea, pensé, tendría que quedarme a bordo para el largo viaje de ida y vuelta por el río Parramatta, o bajarme en la próxima parada y hacer transbordo. Elegí lo segundo, de lo contrario me habría llevado horas llegar a casa. En retrospectiva, eso habría sido preferible. Me levanté de mi asiento, dirigiéndome al aire libre, echando un vistazo a las oscuras aguas mientras las luces del ferry atravesaban el espeso y brumoso aire nocturno. Apenas podíamos ver unos 10 metros por delante, y honestamente me preguntaba cuán seguro era esto.
La idea de chocar de frente contra otro barco en medio del puerto era una idea angustiante, y mientras miraba hacia las profundidades negras y nebulosas, me estremecía solo de pensarlo. Siempre había sido un miedo para mí, la idea de las aguas profundas. Estaba bien en los barcos, curiosamente, pero cuando se trata de nadar en agua así, esa es otra historia. Ni siquiera mencionando a los tiburones toro, solo el hecho de que estás flotando sobre lo que es esencialmente un enorme agujero en el suelo si no fuera por el líquido que te mantiene suspendido sobre él. La llaman talasofobia, y yo había sido maldecido con ella desde una edad temprana. Todavía recuerdo la primera vez que vi tiburón. Esa escena con las piernas de la chica colgando desamparadamente en el agua me dio pesadillas durante semanas. Suspiré aliviado cuando 2 bocinazos del ferry resonaron en la noche y comenzamos a atracar en Balmain East. Con un fuerte clangor, la rampa se extendió y rápidamente bajé del barco. Qué monumental error había sido esto. Tendría que esperar al menos otra media hora para el viaje de regreso, y aún tendría que cambiar de servicios antes de poder irme a casa. Sería mucho después de la medianoche antes de que finalmente regresara. Por el lado positivo, era fin de semana, así que al menos podría dormir un poco más mañana. Me senté en un pequeño banco de madera que parecía que probablemente debería haber sido reemplazado hace años y esperé a que llegara el próximo ferry. Suspiré, revisando mi reloj y notando que el tiempo se acercaba cada vez más a la medianoche. Me detuve por un momento, en realidad no estaba seguro de si los ferries incluso operaban después de la medianoche. Miré hacia arriba y hacia abajo por el puerto, empezando a preocuparme un poco, pero no podía ver nada. Solo niebla. Giré la cabeza y escuché atentamente en busca de cualquier señal de un barco que se acercara, pero no hubo suerte. Todo lo que podía escuchar era el suave murmullo del agua contra los muelles. Me quedé allí un poco más, sintiéndome cada vez más incómodo mientras el tiempo seguía pasando sin la más mínima indicación de que algún ferry de regreso viniera hacia mí. Me levanté, listo para probar mi suerte con Uber o un taxi, saqué mi teléfono, notando que el reloj marcaba las 11:58 de la noche, y me preparé para abrir la aplicación de Uber, cuando, ¿qué crees? Llegó mi ferry. Menos mal, pensé para mis adentros, eso habría sido un viaje muy caro a casa, especialmente a esta hora. Escaneando mi tarjeta por segunda vez esa noche, subí a bordo y una vez más tomé un asiento dentro de la cabina con aire acondicionado. Apoyé la cabeza contra la ventana de vidrio y miré hacia afuera, disfrutando de las luces distantes de la ciudad más allá del puerto brumoso. Podría haberme quedado dormido en ese mismo momento, para ser honesto, y tal vez lo habría hecho de no ser por el estruendo que me sacó de mi estado de relajación. Las puertas del ferry se habían cerrado de golpe con una fuerza mucho mayor de lo necesario. Este tipo debe estar teniendo un mal día, pensé, y tomé nota mental para mantenerme alejado de él. Me recosté de nuevo y seguí mirando por la ventana mientras el motor del ferry se encendía y volvíamos a estar en aguas abiertas, esta vez en la dirección correcta. 2 resonantes bocinazos del ferry me despertaron de una siesta involuntaria. Maldita sea, ¿había perdido mi parada? Limpiándome los ojos cansados, me estiré y eché un vistazo a mi alrededor. Lo primero que noté fue la niebla, estaba empezando a despejarse un poco, pero aún era difícil ver afuera. La segunda cosa que noté fue un compañero de viaje. No sé cuánto tiempo estuve dormido, pero estoy seguro de que lo habría oído si nos hubiéramos detenido. Eché un vistazo por el rabillo del ojo, estoy seguro de que este tipo no estaba aquí antes. Supongo que podría haber bajado de arriba o algo así, pero eso no era lo más extraño. No, lo que era raro era su atención aparentemente inquebrantable centrada en mí. No había duda, me estaba mirando intensamente. Intenté ignorarlo, mirar por la ventana, pero aún así podía ver claramente sus ojos muy abiertos en el reflejo. Me estaba dando escalofríos. Decidí levantarme y tomar un poco de aire fresco, principalmente solo quería alejarme de él, evitar una confrontación con lo que parecía ser una persona drogada con algún tipo de sustancia. Eso no era del todo inusual en la ciudad a altas horas de la noche. Salí silenciosamente de mi fila de asientos y me dirigí directamente hacia las puertas traseras, deslizándolas y saliendo a la cubierta para respirar aire fresco. Me tomó un minuto comprender lo que estaba sintiendo, ya que estaba tan lejos de lo normal. El aire estaba helado. Ten en cuenta que esto es en pleno verano australiano. Justo momentos antes, el aire había estado miserablemente caliente. ¡Wow!
¡Wow! Otros dos pitidos del silbato del ferry resonaron en la ahora amarga noche fría. El ferry se sacudió un poco de lado a lado, así que me agarré del pasamanos mientras caminaba hacia la parte delantera de la embarcación. Las luces trazaban un camino a través de la niebla, y pude ver que estábamos llegando a Milsons Point. Mirando mi reloj ahora, me quedé paralizado de incredulidad. Ahora eran las 2 de la mañana. Eso no era posible. Por un lado, esta parada debería estar a un máximo de 5 minutos en ferry desde Balmain East. Y en segundo lugar, esta ruta de ferry definitivamente no operaba tan tarde. De hecho, cuando lo pensaba bien, me sorprendía que hubiera un ferry volviendo por este camino en primer lugar. No podía recordarlo, ya que no solía estar fuera tan tarde, pero no creía que funcionaran después de la medianoche, al menos hasta donde yo sabía. En cuanto a uno que corriera de un lado a otro por el puerto a las 2 de la mañana, de ninguna manera. Nunca lo ha sido, probablemente nunca lo será. Crash. Me sobresalté cuando el ferry se detuvo de repente. Oh Dios mío, habíamos chocado con algo, lo sabía. Mi ansiedad se disparó mientras buscaba a mi alrededor el chaleco salvavidas más cercano. Meramente segundos después, sin embargo, un anuncio se escuchó por el sistema de megafonía. Por favor, relájense. Simplemente estamos ajustando nuestro rumbo. Regresen a sus asientos, por favor. Regresé lentamente al interior, con el corazón aún acelerado. Decidí tomar un asiento en la parte delantera esta vez, para poder estar al tanto de lo que estaba sucediendo. Vi a ese raro de camino, y no había duda, me estaba mirando directamente al maldito alma. Lo que me asustó, sin embargo, no fue solo el hecho de que me estuviera mirando, sino la expresión en sus ojos. No era ira, no era miedo, era preocupación. Él realmente parecía estar preocupado al verme allí. Finalmente desvió la mirada mientras pasaba junto a él y le devolví la mirada, haciéndole saber que había cruzado mis límites hace mucho tiempo. Sin embargo, no parecía molesto ni ofendido de ninguna manera, simplemente miró sus pies con timidez. Honestamente, eso me dio más escalofríos que si se hubiera levantado de su asiento y empezado a lanzar puñetazos. Continué hasta la parte delantera del ferry y tomé un asiento justo al lado de la ventana, mirando hacia la proa. Allí me senté, y esperé, y observé. Seguimos navegando, pasando por el puente de la bahía de Sydney, pasando por la ópera, y casi suspiro de alivio cuando giramos de regreso hacia mi última parada. Pero aquí está la cosa, no nos detuvimos. En lugar de continuar alrededor de la curva hacia la playa de Manly, el ferry giró bruscamente a la derecha, navegando más allá de los límites del puerto, navegando hacia aguas abiertas. La niebla comenzó a espesarse una vez más, y el aire helado de la noche empezó a filtrarse dentro de la cabina. El ferry se balanceaba de un lado a otro con más violencia ahora mientras desaparecíamos en el océano abierto, lejos de la seguridad de las luces del puerto, lejos de las aguas tranquilas dentro de él. Mi estómago se hundió al sentir cómo el barco se elevaba y pasaba por encima de una de las muchas olas oscuras y amenazantes afuera antes de caer de nuevo. Por supuesto, fue en este momento cuando supe que algo estaba muy mal. Levantando mi reloj de nuevo, noté la hora. 3 de la mañana. Había pasado otra hora desde que nos habíamos alejado de Milsons Point. Mi cabeza comenzó a dar vueltas mientras me preguntaba sobre las posibilidades. ¿Había sido secuestrado este ferry? Corrí por las escaleras y golpeé la puerta del capitán, grité y vociferé tratando de llamar la atención de alguien, pero no obtuve respuesta. No había nada más que pudiera hacer. Derrotado, tambaleé hacia la parte trasera de la embarcación, con las piernas como gelatina ahora, y me desplomé en el suelo. Solo miré hacia afuera, mi línea de visión desde aquí era un tiro recto a través de las puertas traseras superiores. Oscuridad. Eso era todo lo que podía ver. Ni siquiera había señales de las vibrantes luces de la ciudad. Estábamos muy lejos de donde cualquier transbordador de la ciudad debería navegar. Nos estábamos desapareciendo lentamente cada vez más en la oscuridad del Pacífico Sur. Así que allí yacía, y allí observaba, mientras las horas pasaban lentamente. Eventualmente, mis ojos ya no pudieron permanecer abiertos, y finalmente el sueño me atrapó. Fue una realización bastante lenta al despertar a un nuevo día. La aplastante verdad de que nada de esto había sido un sueño me fue llegando poco a poco mientras despertaba con el sonido de las olas golpeando las ventanas del piso superior.
Fue entonces cuando mi estado de somnolencia se desvaneció rápidamente y recordé cada horrible detalle de la noche anterior. Con los efectos del consumo de alcohol de la noche anterior en gran medida desapareciendo en esta etapa, pequeños detalles comenzaron a volver a mí. La primera imagen notable que pasó por mi mente con renovada claridad fue la llegada de este misterioso ferry a Balmain East, cerca de la medianoche. Ahora me quedaba claro que definitivamente no se suponía que hubiera transbordadores regresando por este camino a esa hora. Y además, algo sobre la embarcación no parecía estar bien. Los ferries del puerto de Sídney tienen un aspecto distintivo verde y amarillo. Supongo que lo dejé pasar en ese momento, ya que estaba oscuro y con niebla, y estaba más interesado en llegar a casa que en cualquier otra cosa, pero recuerdo haberme sorprendido ligeramente en ese momento por el color gris oscuro único de este. Me senté, frotándome los ojos, con la intención de salir y confirmar mi difusa memoria, cuando escuché un crujido sobre mí. Saludos, pasajeros. El servicio de café ya está abierto. Por favor, dirígete al mostrador de manera ordenada, y serás atendido en breve. Pensé. Tal vez realmente podría hablar con alguien, tal vez averiguar qué demonios está pasando. Miré a mi alrededor, y sí, efectivamente había un hombre detrás del mostrador en el café. Era un individuo bastante alto, calvo, y llevaba un traje gris. Ropa extraña para un trabajador de café en un ferry de pasajeros, pensé, pero, en fin, mira dónde estamos. Me recompuse antes de levantarme y dirigirme al café. Había un par de pasajeros delante de mí, así que me quedé atrás y esperé mi turno. Su comportamiento me pareció un poco extraño, y me recordó al hombre raro de anoche. Estaban actuando de manera muy similar a él, de pie nerviosamente, moviendo su peso de un lado a otro, con la cabeza baja mirando sus pies. El primer hombre se acercó al mostrador y murmuró algo al encargado, antes de retroceder y esperar su pedido. El hombre alto detrás del mostrador sonrió suavemente, antes de darse la vuelta y alcanzar el compartimento del congelador, sacando un rollo de salchicha de MRS Max y arrojándolo al microondas. Luego regresó al mostrador mientras el segundo cliente se acercaba, haciendo un pedido de un café y una porción de pastel de zanahoria. El chico del café me dio una vibra extraña. Era al mismo tiempo el hombre más amable que jamás había visto, sonriendo con la sonrisa más dulce mientras servía los pedidos a los clientes. Y, sin embargo, había algo ominoso en su comportamiento, como si secretos se escondieran detrás de esos ojos amables. Secretos en los que quería estar al tanto. Me volví al momento presente, al notar que me estaba mirando, y me acerqué al mostrador. Su expresión cambió al verme bien, la sonrisa amable se reemplazó por una mirada de preocupación y un atisbo de diversión. Musitó. Interesante. Levanté una ceja ante esto, curioso por saber qué le parecía tan interesante de mí. Disculpa, pero, ¿qué es lo que encuentras interesante? Le pregunté, sin molestarme en andar con rodeos. Me miró fijamente por un momento, antes de sacudir la cabeza. Oh, perdón, señor, no me haga caso, supongo que es un poco temprano en la mañana, ¿qué puedo servirle hoy? Miré a mi alrededor, y al ver que no había más clientes esperando en la fila, decidí que era un buen momento para presionar por respuestas. Me incliné, bajando la voz a un susurro casi inaudible. ¿Puedes decirme qué está pasando? Subí a este ferry anoche tarde y antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, ya estábamos saliendo al mar. ¿Es esto normal? ¿Hay una nueva ruta de la que no sé nada? ¿Y qué pasa con el capitán? No respondió cuando llamé a la puerta y grité. El chico del café inhaló lentamente antes de soltar un suspiro, y yo retrocedí, percibiendo un poco de molestia de su parte. Rápidamente me relajé, sin embargo, cuando esa amable sonrisa regresó. Señor, esta es la misma ruta que este servicio siempre ha tomado. Esta es la misma ruta que siempre tomará. No hay necesidad de preocuparse, estarás en casa pronto. Ahora, ¿qué puedo traerte? Solo lo miré, con una mezcla de curiosidad y preocupación en mi rostro. Pero decidí poner una pizca de fe en sus palabras, parecía seguro de que pronto estaría de regreso en casa. No me malinterpretes, incluso en ese momento, era plenamente consciente de que algo estaba muy mal con este ferry, pero es asombroso hasta dónde puede llegar el lado racional del cerebro cuando quiere. Con un suspiro, hablé. Solo un café, gracias amigo.
Café con leche. 2 dosis. El chico del café asintió, enseguida, señor. Esperé pacientemente mientras él preparaba mi café, tarareando Kumbaya para sí mismo mientras lo hacía. Era un tipo extraño, con una personalidad que no parecía coincidir con su rostro. Con un silbido de la máquina de café, vapor saliendo de las rejillas, mi café estaba listo, y me lo entregó con esa misma sonrisa cálida, nunca vacilante. Le asentí con la cabeza antes de darme la vuelta y caminar de regreso hacia las puertas traseras, ansioso por meter algo de cafeína en mi sistema. Deslizando las puertas traseras, salí a la cubierta superior, caminando hacia las barandillas y apoyándome en ellas mientras miraba la infinita extensión azul ante mí. Sí, definitivamente no era un sueño, no había señales de tierra en ninguna dirección. Noté lo extrañamente silencioso que estaba, y luego me di cuenta de que el motor del ferry no estaba funcionando. Estábamos simplemente flotando arriba y abajo en el agua. Las olas, un poco más calmadas ahora, golpeaban suavemente el costado del barco. Apreté un poco más la barandilla, al notar la ausencia de los gritos de las gaviotas, dándome cuenta de que debíamos estar muy, muy lejos de la costa. Sentí un escalofrío recorrerme al imaginar el expansivo agujero negro bajo el ferry, siendo esta endeble chatarra de tornillos la única protección contra ser tragado por él. Mi agarre en la barandilla se apretó un poco más mientras el barco se balanceaba sutilmente de lado a lado. Bebí mi café, tratando de distraerme de esos pensamientos, y reflexioné sobre lo que me esperaba. Mi mente seguía atormentada por las posibilidades de lo que podría estar ocurriendo, aún no convencido de que un secuestro estuviera fuera de cuestión. ¿Seríamos pronto abordados por barcos piratas? ¿Simplemente explotaríamos en cualquier momento, dejando a los sobrevivientes a la suerte del Océano Pacífico? No, eso no tenía sentido, no éramos suficientes a bordo para que valiera la pena hacer cualquier tipo de declaración política terrorista. Había algo más en esto. No sabía qué, pero con cada segundo que pasaba, la esperanza de llegar a casa se convertía cada vez más en un sueño lejano. ¡Wow! ¡Wow! 2 fuertes bocinas del soplador del ferry, y el motor rugió a la vida. Un anuncio por el altavoz siguió un momento después. Atención pasajeros, este servicio partirá en breve. El café está cerrado. Por favor, tomen sus asientos. Volví a entrar, justo a tiempo para ver al chico del café cerrando el local y bajando las escaleras. Me dio una pequeña despedida con la mano al irse, y yo le respondí con un saludo a medias. Realmente no estaba seguro de este tipo, y creo que él lo sabía. Algo en sus respuestas evasivas anteriores me había puesto en alerta. Bebiendo el último sorbo de mi café, tiré la taza a la basura antes de bajar las escaleras para conseguir un asiento en la cubierta delantera. Noté a mis compañeros de viaje mientras pasaba, los 3 esta vez. Todos sentados en la misma fila de asientos. Me lanzaron una mirada de reojo mientras pasaba, uno de ellos seguía devorando su empanada de salchicha mientras me miraba, con una expresión de aprensión en sus ojos. ¿Qué demonios? ¿Por qué estaban tan preocupados por mi presencia? Desestimándolo, empujé la puerta del deck y me dirigí hacia la proa, buscando un asiento a la sombra proporcionada por la cubierta superior. Allí me senté, con la pierna nerviosamente rebotando hacia arriba y hacia abajo, mientras el ferry comenzaba a moverse. Me preguntaba a dónde nos dirigíamos esta vez. ¿Isla Norfolk? ¿Auckland? ¿Antártida maldita? Todo lo que podía ver delante de mí y a ambos lados era azul. Me dio la sensación de estar varado en otro mundo. En muchos sentidos supongo que lo estaba, el reino submarino bajo mí, un paisaje oscuro, interminable y alienígena para aquellos de nosotros que habitamos por encima de él. Sacudí la cabeza, sin querer pensar en eso. El ferry comenzó a ganar velocidad ahora, y los vientos soplaban con fuerza en mi cara. Todavía hacía frío, a pesar de estar en pleno verano. Entrecerré los ojos y me desplacé por un par de filas donde al menos podía estar un poco protegido de la dura brisa marina, y allí me recosté e intenté disfrutar del viaje lo mejor que pude. Navegamos durante ajes, debió ser al menos 3 horas a ojo, antes de que finalmente comenzara a vislumbrar tierra. No pasó mucho tiempo antes de que el icónico horizonte de Sídney comenzara a aparecer de nuevo, y sentí al menos algo de alivio al saber que nos dirigíamos hacia algún tipo de normalidad. El barco redujo su velocidad al rodear la curva hacia Port Jackson y comenzamos el crucero panorámico hacia el puerto de Sídney. A pesar de la extrañeza,
no pude evitar apreciar la belleza que me rodeaba. Había vivido aquí durante muchos años, y había visto estos paisajes 1.000.000 de veces, pero aún así nunca dejaban de quitarme el aliento. Mi ciudad natal es verdaderamente hermosa. Playas de ensueño y extensiones de aguas cristalinas definen los paisajes naturales, entrelazados con reservas forestales exuberantes, arquitectura antigua y el impresionante horizonte de la ciudad que se eleva más allá. El olor del aire salado del puerto me dio una sensación de calma mientras navegábamos pasto la hermosa Batsons Bay, el Parque Nacional del Puerto de Sydney, Robertson's Point, los jardines botánicos, y finalmente rodeamos la curva hacia Circular Quay mientras el puente del puerto y la ópera se hacían visibles. No importa cuántas veces lo hayas visto, siempre hay esa misma sensación de asombro que te invade cada vez que lo miras. De hecho, logré esbozar una sonrisa en ese momento. Mi mente ansiosa y acelerada finalmente se calmó a un ritmo manejable. Estábamos de vuelta. Estaba casi en casa. A pesar de la extrañeza, no pude evitar apreciar la belleza que me rodeaba. Había vivido aquí durante muchos años, y había visto estos paisajes 1.000.000 de veces, pero aún así nunca dejaban de quitarme el aliento. Mi ciudad natal es verdaderamente hermosa. Playas de ensueño y extensiones de aguas cristalinas definen los paisajes naturales, entrelazados con reservas forestales exuberantes, arquitectura antigua y el impresionante horizonte de la ciudad que se eleva más allá. El olor del aire salado del puerto me dio una sensación de calma mientras navegábamos pasto la hermosa Batsons Bay, el Parque Nacional del Puerto de Sydney, Robertson's Point, los jardines botánicos, y finalmente rodeamos la curva hacia Circular Quay mientras el puente del puerto y la ópera se hacían visibles. No importa cuántas veces lo hayas visto, siempre hay esa misma sensación de asombro que te invade cada vez que lo miras. De hecho, logré esbozar una sonrisa en ese momento. Mi mente ansiosa y acelerada finalmente se calmó a un ritmo manejable. Estábamos de vuelta. Estaba casi en casa. Excepto, no lo estaba. Probablemente me tomó más tiempo del que debería, pero eventualmente me di cuenta. ¿Dónde demonios estaba todo el mundo? Me levanté de mi asiento y caminé hacia el lado de babor del ferry, mirando hacia Circular Quay, que usualmente está lleno de turistas y gente ocupada en su día a esta hora, pero estaba inquietantemente vacío. Podía ver a algunas personas al azar, solo figuras, caminando entre varios callejones y calles laterales a lo lejos, pero nadie caminando por la costa. Los restaurantes, normalmente tan concurridos que las filas salen por la puerta, estaban todos cerrados. Incluso la ópera estaba extrañamente desierta, sin turistas posando para fotos, sin grupos de turistas haciendo su recorrido. Me pregunté si quizás era un día festivo o algo así. Pero no pensé que lo fuera. Al menos, no que yo supiera. Eso no debería explicar la total falta de turistas en ningún caso. Seguí paseando por la cubierta, mis pies resonando contra el metal mientras caminaba, y miré por todo el puerto. Había algunos barcos por ahí, pero incluso el tráfico marítimo estaba muy tranquilo hoy. No había tantos barcos como solía haber. El ferry comenzó a reducir su velocidad ahora, el motor disminuyendo hasta convertirse en un suave gorgoteo mientras comenzábamos a entrar en el puerto de Darling. Miré hacia las aguas extrañamente tranquilas mientras nos deslizábamos lentamente por los muelles de Barangaroo, donde todo había comenzado. Silenciosamente esperaba que quizás nos detuviéramos allí, pero, lamentablemente, no fue así. El ferry, sin embargo, se detuvo justo allí en medio del puerto. La embarcación se tambaleó hacia atrás, girando ligeramente a la izquierda mientras se detenía abruptamente, y yo me sostuve en un poste cercano mientras lo hacía. Echaba miradas a mi alrededor, preguntándome cuál podría ser la causa de esta repentina parada de emergencia. Mientras estaba allí, comencé a sentir la sensación más extraña. No tenía nada que ver con el miedo creciente que había estado acumulándose durante las últimas 12 horas, era una sensación repentina y urgente, gritando que no estaba a salvo. Me quedé paralizado, aferrado a ese poste y mirando hacia el mar, a las profundas y turbias aguas a solo unos pies de distancia. De repente, sacándome de mi fijación, un anuncio por el sistema de megafonía estática. Permanezcan dentro de la nave. Atención. Permanezcan dentro de la embarcación. Por su propia seguridad, no se acerquen al agua. Repito, manténganse alejados del agua. Me recosté un poco al escuchar eso. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad?
Un ondulamiento audible en la superficie me sorprendió, y di un paso atrás. El agua estaba en calma. ¿Qué había causado eso? Otro chapoteo apenas perceptible, y el agua comenzó a burbujear muy ligeramente, justo en ese mismo lugar donde había aparecido la ondulación. Retrocedí lentamente, temiendo que los movimientos bruscos pudieran asustar algo. Un paso, luego otro, hasta que finalmente pude sentir la puerta del lado de babor. Deslizar suavemente la puerta, y retrocedí hacia adentro, antes de volver a cerrarla. Me di la vuelta y me quedé paralizado. Los 3 pasajeros me miraban, con los ojos muy abiertos por el miedo. No preocupación esta vez, no, miedo helado. No sabía qué hacer. Simplemente los miré fijamente, gesticulando con las manos como si dijera, ¿qué? Todos se dieron la vuelta cuando lo hice, mirando al frente, con la espalda rígida, las manos en sus regazos. No sabía qué estaba pasando, pero capté la vibra de que la expectativa era quedarse quieto y en silencio, así que rápidamente tomé un asiento junto a la puerta y me preparé. Mientras me sentaba en mi asiento, escuché cosas. Al principio era apenas audible, pero se hacía un poco más fuerte con cada repetición. Un suave golpeo, que emanaba desde abajo de la embarcación. ¡Wong! Retumbó por toda la cabaña. Miré por la ventana, con la esperanza de ver algo. Cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba pasando. ¡Wong! Ahí estaba de nuevo, más fuerte esta vez. Era como si hubiera algo pesado flotando debajo o alrededor del barco, golpeándolo periódicamente. Pero aquí está la parte preocupante, claramente estaba impactando en una área diferente del ferry cada vez que ocurría. Algo estaba ahí abajo, golpeándonos intencionalmente. Wong. Durante muchas largas horas, mis compañeros de viaje y yo nos sentamos allí, inmóviles como estatuas, mientras esto, lo que fuera, se estrellaba contra el barco una y otra vez. Ocasionalmente, podía sentir que nos inclinábamos hacia atrás, o hacia un lado muy ligeramente, y en silencio oraba para que lo que estuviera haciendo esto no poseyera la fuerza necesaria para volcar esta pesadilla flotante en el puerto donde nos esperaba. Quería bajarme de este ferry, pero no de esa manera. Las horas pasaron, y cuando la noche comenzó a asentarse sobre Sydney, nuestra amenaza de golpes finalmente nos dejó en paz. No podía estar seguro, pero podría haber jurado que cuando los motores del ferry se encendieron de nuevo, vi un chorro claramente definido catapultándose hacia las oscuras aguas frente a nosotros. Tal vez solo fue mi imaginación, o un juego de luces, pero honestamente, no lo creo. El ferry comenzó a moverse de nuevo, y en este punto estaba casi convencido de que aún no iba a bajarme de esta cosa. Ya habían pasado casi 24 horas en este punto. A esta hora anoche, todavía estaba trabajando duro en la oficina, y al recordarlo, habría dado cualquier cosa por volver allí. Miré a mis 3 compañeros de viaje, todavía sentados en esa misma fila de asientos, uno de ellos con la cabeza entre las manos, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Decidí probar suerte y simplemente hablar con ellos. Realmente no estaba seguro de lo accesibles que eran, así que me había contenido hasta ahora. Pero quería respuestas. Me levanté de mi asiento y caminé hacia su lado del barco, sentándome una fila detrás de ellos. Hablé. Voy a preguntar. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué está pasando? Se quedaron en silencio, con los ojos mirando al frente, sin moverse en absoluto. Centré mi atención en el único tipo que estaba actuando un poco diferente al resto, con la cabeza aún entre las manos, sus manos claramente temblando ahora. Amigo, por favor, esto claramente no es normal. Lo que sea que esté pasando aquí, no es normal. Por favor, solo quiero saber qué está pasando. El hombre levantó la cabeza de sus manos y se dio la vuelta lentamente para mirarme. Podía ver que sus ojos estaban rojos y húmedos. Era un hombre bastante joven, en marcado contraste con los 2 mayores a su lado. Parecía que quería decir algo, pero se estaba conteniendo. Por favor, hombre, por favor, ¿qué está pasando? ¿A dónde va este ferry? Se quedó mirando en silencio por un momento, antes de hablar. Al final de la línea. Pronunció estas palabras en voz baja, pero con un tono de finalización, antes de darse la vuelta y mirar hacia adelante como el resto de su grupo. Con un chirrido quejumbroso, el ferry giró bruscamente a la izquierda, ajustando su rumbo hacia el río Parramatta. Me quedé allí en estado de shock.
Intenté una vez más llamar la atención de cualquiera de estos tipos, pero sin suerte. Algo en la forma en que dijo lo que dijo sugería que este fin de la línea no era un lugar donde quería terminar. Me levanté de mi asiento y los dejé, dirigiéndome de nuevo a una de las filas delanteras de asientos, apoyando mi cabeza contra el cristal, y simplemente, observando. Un viento fuerte comenzó a levantarse afuera, y el ferry se balanceaba suavemente de lado a lado, su construcción de metal se tensaba y crujía mientras se deslizaba lentamente por el río. Mientras miraba por la ventana, noté cosas que simplemente no tenían sentido. Las cosas estaban en su lugar, más o menos. Había navegado por este río muchas veces para funciones de trabajo y demás, y todo lo que veía estaba técnicamente donde se suponía que debía estar. Pero, lo que había allí, estaba completamente mal. Una masa de árboles de marea, justo allí donde deberían estar, pero diferentes. Eran retorcidas y delgadas sus formas. No el hermoso dosel verde al que estaba acostumbrado, sino un desorden amenazante de miembros muertos y delgados que parecían extenderse hacia nuestra embarcación mientras avanzaba lentamente. Algunos de ellos incluso raspaban el costado del ferry mientras pasábamos, emitiendo un ruido horrible, no muy diferente al de unas uñas en una pizarra. Las casas que bordeaban el río también eran diferentes. Se habían ido las hermosas casas de ladrillo construidas frente al río que bordeaban las aguas. En su lugar, altas construcciones en forma de jaula, con sus barrotes sonando en los vientos feroces de afuera, y el agua del río turbio golpeándolas y cubriéndolas. A medida que nos acercábamos a ellos, comencé a notar figuras dentro de estas jaulas. Personas, al menos creo que lo eran. Agitándose de un lado a otro, chapoteando en las aguas poco profundas de las orillas del río en las que estas enormes jaulas estaban hundidas. Agitaban las manos mientras el barco pasaba, como si intentaran llamar la atención de alguien. Me aparté de la ventana cuando navegamos lo suficientemente cerca de ellos como para ver bien sus rostros. Eran aterradores, sus expresiones distorsionadas en muecas con una ira ardiente en lo profundo de sus ojos. Me levanté de mi asiento, decidiendo intentar una vez más llamar la atención de alguien. Corrí por las escaleras, dirigiéndome a la entrada de los aposentos del capitán. Cuando llegué a la puerta, noté que el escudo de privacidad interno estaba bajado, y esta vez pude ver dentro. Solo vi a un hombre mirando hacia adelante, muy parecido a los otros pasajeros. Pero este hombre no estaba nervioso. Se mantuvo firme, su compostura inquebrantable. Una vez más intenté golpear la puerta, gritando para que abriera y me ayudara, pero su concentración no se rompió. Tenía un trabajo, al parecer, que era conducir este ferry, y nada iba a detenerlo. Derrotado, me dirigí de nuevo a la parte trasera de la cubierta superior, tomando asiento junto a las ventanas de babor. No podía hacer nada más que sentarme y observar mientras nos adentrábamos cada vez más en la oscuridad. Mientras navegábamos, noté otra figura extraña. No en las jaulas esta vez, no, solo caminando por la orilla del río, navegando entre esos árboles horribles mientras avanzaba. Eventualmente, tomó un giro, caminando hacia la orilla del río. Observé cómo esta persona, o esta cosa, daba pasos lentos por un extraño muelle de madera, algo que parecía construido en los años 50. Y allí se quedaron. Sabía lo que venía, pero no quería creerlo. Mi corazón dio un vuelco cuando el ferry giró bruscamente a la izquierda y comenzó a acercarse al muelle en este viejo y destartalado embarcadero. A medida que nos acercábamos, pude ver el rostro de esta persona con más claridad. Era un hombre relativamente joven, quizás a mediados de sus 30 años, y estaba temblando. Si era por el frío o por miedo, no lo sabía. Me estremecí al escuchar un terrible ruido de chirrido cuando el ferry raspó contra el viejo muelle. Un estruendo desde abajo, y miré para ver a un hombre bien construido sacando una rampa hacia los muelles de madera. Era el mismo tipo de anoche, el que había decidido evitar. ¿Pero dónde demonios había estado? No lo había visto en absoluto desde que abordé. ¡Wow! ¡Wow! Otros dos pitidos del silbato del ferry, seguidos de una voz severa por el altavoz. No salgan del barco. No salgan del barco. No salgan del barco. Mi corazón estaba acelerado. Esta era mi oportunidad. Miré hacia abajo, observando cómo el joven avanzaba torpemente por la rampa, el ferry subiendo y bajando amenazando con hundirlo en el agua en cualquier momento. Me levanté de mi asiento y comencé a bajar las escaleras.
No salgan de la nave. No salgan de la nave. No salgan de la nave. Al diablo con eso. Aceleré el paso, bajando las escaleras. Mi único objetivo era salir de este maldito barco abandonado. No pensé en la extrañeza de afuera, en esta retorcida llanura de otro mundo que me esperaba. Todo lo que sabía era que el primer paso era salir de esta cosa. Empecé a correr cuando llegué al piso de abajo, corriendo hacia las puertas, cuando de repente, ¡pum!, corrí directamente hacia el pasajero que estaba abordando. Di un paso atrás, mi situación ahora sin sentido, mientras las puertas se cerraban de golpe y el ferry comenzaba a alejarse en la noche. El hombre me miró, con los ojos muy abiertos y claramente llenos de miedo. La mirada en sus ojos al verme, era como si estuviera mirando a su propia muerte de frente. Era escalofriante. Me agarró de los brazos de repente, y traté de zafarme, preguntándole qué demonios estaba haciendo. Simplemente me miró fijamente, mientras me agarraba con fuerza, y preguntó: ¿Cómo estás aquí? Antes de que pudiera decir una sola palabra, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba. En estado de shock, me quedé allí de pie por un momento, observando cómo el tipo de la rampa golpeaba el artilugio contra la pared y se marchaba a la parte trasera del barco. Sacudiéndome para volver al momento, me di la vuelta y corrí escaleras arriba, siguiendo a ese tipo. Y me quedé paralizado. Ahí estaba. Justo ahí, más allá de la parte superior de las escaleras, en el pasillo, solo mirando. Ya no parecía asustado. No, me asustó. Su rostro, lo mejor que puedo describirlo, es vacío. Desprovisto de emoción, desprovisto de expresión, desprovisto de vida. Estaba completamente inmóvil, mirando al frente. No a mí, solo al frente, al aire vacío. Me acerqué lentamente al tipo, moviendo la mano frente a su cara. Sin respuesta. Le di un toque en el hombro, tratando de provocar algún signo de vida. Nada. Con mucho cuidado, me acerqué de puntillas a su lado, manteniendo mis ojos fijos en él en todo momento. Estaba a punto de retroceder, cuando en ese momento, su cabeza se volvió hacia mí. ¿Me estás mirando, Jesucristo? Su voz era horrible, profunda y distorsionada, y sus ojos llenos de puro odio. Tropiezo hacia atrás, casi cayendo por las escaleras. Me agarré del pasamanos, tratando de mantener la compostura mientras retrocedía. Mientras lo hacía, él avanzaba hacia mí con pasos medidos, acercándose cada vez más. Me giré y corrí. Agarrando el borde de la pared, giré en la esquina, dirigiéndome directamente al baño del ferry. Podía oír sus pasos, aún bajando las escaleras mientras abría de golpe la puerta del baño y me lanzaba dentro, cerrando la puerta detrás de mí. Y allí me quedé. Escuchando a esta cosa, que ahora estaba convencido no era un ser humano, golpeando la puerta, toda la noche.